le pedí al Señor que podía compartir. Y en la semana me tocó llevar a un chico que yo le comentaba a Josué y a Eli. La verdad que me tocaban llevar dos chicos. Josué lo graficó con Satanás y un ángel, porque eran totalmente opuestos, una niña y un joven. Y dentro de la conversación que tuvimos con el joven, él me dijo, así, era un chico súper lindo. En otra oportunidad a lo mejor se los voy a contar todo lo que conversamos con él. Pero dentro de lo que conversamos, él me dijo, si yo las pruebas, las tomo como una enseñanza del Señor para mi vida, para aprender más de Él y para conocerlo más a Él. Y eso fue, digamos, gatilló a que lo que el Señor me había puesto en el corazón fue como, ¿cómo se dice? Confirmó lo que el Señor estaba haciendo para compartir. Amén. Así que, amén, vamos a... Es una palabra, digamos, donde como título dice, en medio del dolor. Y vamos a empezar leyendo tres pasajes, ¿ya? Que son Juan 16:33, Romanos 8, del 18 al 23, y el Salmo 34:19. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Romanos 8, 18 al 23 es más o menos lo que dice el pasaje, no es todo el pasaje. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Tienen algo en común estos tres pasajes, no? ¿Qué es? Aflicciones. Aflicciones, ¿cierto? Vamos a vivir aflicciones, sí. Claramente podemos ver que estos pasajes, que como cristianos, que estos pasajes nos dicen que como cristianos no vamos a estar ajenos a la aflicción. ¿Ya? Es parte del proceso que tengamos que vivir. Aflicciones que nos van a causar dolor, malestar, desánimos y hasta desesperación, ¿cierto? El tener aflicción es parte de lo que tenemos que vivir según los planes y el propósito de Dios para nosotros. Está todo escrito, está todo ya dentro de los planes del Señor. Hoy en día podemos escuchar en ciertas... ¿Quién escucha esto? Hoy en día podemos escuchar ciertas congregaciones predicar sobre la prosperidad económica, ¿sí o no? Sí. Pero también se está hablando de la prosperidad del bienestar. ¿Se han dado cuenta, no? Sí, me lo he visto. Que un cristiano no puede vivir aflicciones, no puede sufrir. Un cristiano tiene que tener la esperanza en Cristo que siempre prácticamente le va a ir bien. Esa, la prosperidad del bienestar. Ojo. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿cierto? Tenemos que tener muy en claro que lo que vivamos simplemente es porque el Señor así lo ha permitido. Tiene un propósito y están dentro de los planes ya establecidos. Recuerden que Él nos conocía desde antes del vientre de nuestra madre. Él ya sabía lo que vamos a vivir. En Santiago 1, 2, 4 dice, si alguien lo quiere leer, bien. Aprovechen que no está la Sandrita. Te escuchó, Te lo va a ver. La mamá la Sandra. Pero así, así. Súper bien. En edición. Edita esa parte, por favor. ¿Qué no leo? 1, 2 al 4. Hola. Hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia. Y
que en la paciencia tenga su obra completa, para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Amén. Qué difícil es esa parte, dice, tener por sumo gozo. O sea, en la aflicción, en la necesidad, en la prueba, tener gozo por lo que estamos viviendo. Pero el Señor lo pide, el Señor lo dice. Dice, tener por sumo gozo es un mandato. Es un mandato del Señor. Amén. El sufrimiento nos hace madurar y va formando el carácter de Cristo en nosotros para hacernos semejantes a Él. ¿Sí o no? Las pruebas las usa para que podamos formar el carácter de Cristo en nosotros, para llegar a ser semejantes a Él. Tal vez no en esta vida, pero si el Señor lo dice es porque se va a cumplir. ¿Amén? Ahora, para aclarar, en ocasiones vivimos algunas situaciones por causa de nuestra propia desobediencia. ¿Es así o no? ¿Es así o no? A veces tomamos decisiones o hacemos cosas que no consideramos a Dios y metemos la pata y tiene consecuencias muy complejas, muy graves. Bueno, por hacer cosas o tomar decisiones sin considerarlo, pero aún en esas circunstancias el Señor se glorifica, porque el Señor a veces usa esas situaciones, esas cosas que a veces nosotros nos equivocamos, Él la usa para mostrarnos que Él es Dios, que Él es Dios soberano, que Él tiene el control de todo. Dios nos corrige y nos guía nuevamente hacia Él. Puedo decirlo con convicción que así es. Él nos corrige y nos guía nuevamente hacia Él. Pero estas consecuencias también nos ayudan a crecer, también nos ayudan a ver cuánto Dios se glorifica. ¿Quién es realmente Dios? Dios es soberano. Si Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros vamos a poder querer hacer muchas cosas, pero si no le consideramos, si no le tenemos, nada vamos a poder hacerlo. Su palabra lo dice. Sin Él, nada podemos hacer. En el proceso de aflicción podemos glorificar al Señor con nuestra actitud de acuerdo a cómo reaccionemos. ¿Es así o no? Es así. Esto nos fortalecerá y hará crecer espiritualmente, sabiendo que Cristo ya venció al mundo, tal como lo dice la palabra, dándonos esperanza en medio del sufrimiento. ¿Es así o no? Sí. Todos lo hemos vivido, ¿cierto? Sí. Todos hemos vivido esa esperanza, que el Señor tiene el control. Entonces podemos decir, el seguir a Cristo no es una vida ausente de problemas, o de aflicciones, o de dificultades, sino que es la garantía de que Cristo está en medio de ellas. ¿Es así o no? Cuando vivimos una aflicción, un problema, una conflicción, sabemos que Él está ahí en medio, sabemos que Él tiene el control. Es simplemente nuestra actitud, cómo tomemos esa aflicción, ese problema, esa dificultad. Y cuando lo hacemos para Él, los resultados son positivos, tanto para nosotros como para nuestro entorno. No es un camino fácil, Jesús lo dijo en Mateo 7, 13, 14. Lo recalco porque siempre me dicen, es Mateo, no Mateos. En Mateo 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Si alguien lo quiere leer. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran.
sea, la puerta, el camino es angosto y a la vez también difícil. No es fácil. ¿Puedo decir? Sí, por supuesto. Yo recuerdo cuando grabamos en la mañana, una vez la Margot contó ese sueño. Exactamente lo mismo. Y a mí yo le digo a la Margot, a mí me quedó tan grabado el sueño de la Margot porque la Margot lloraba contándome ese sueño. Y a mí me caló mi corazón, pues. Y que yo veía las pruebas así como, pocha, otra vez a mí, ¿por qué? Y sufría, sufriendo. Y empecé a ver las cosas de otra manera, pues. Yo decía, después yo en vez de decir, pucha, ¿por qué a nosotros justo ahora nos bautizamos y un montón de cosas? Y parece que era peor. Y empecé a mirar las cosas de otra manera y empecé a decir, tanto me amas, Señor, que quieres pulirme, que quieres cambiar mi carácter, que quieres que yo sea otra persona, renovar y todo. Y cuando nosotros empezamos a tomar las cosas así de esa manera con Fernando y entregamos nuestra dependencia al Señor, nos cambió la vida completamente. Y hoy día yo le digo a Fernando, yo no veo, me caigo, ando al lote porque de repente la gente puede pensar que yo soy como loca para caminar o no sé, pero es que de verdad que no veo. Pero hoy día yo le digo, a lo mejor tengo muchas más dificultades físicas que antes, pero sin embargo me siento más viva que antes. Me siento viva, me siento como resucitada. Se lo decía ayer incluso a una amiga, entonces, y las chiquillas se reían porque de verdad anoche andaba en la oscuridad y me pasaron un sinfín de tragedia y hasta me quemé porque se me dio vuelta el café. Pero a pesar de esas cosas, yo hoy día me siento más viva que hace 4 años atrás. Que veía, que estaba como mi físico normal, todo bien, pero hoy día yo siento que hoy día veo más que nunca. Así que, y a pesar de las dificultades, pero el Señor me enseñó a través de las dificultades, o sea, no fue que yo las aprendí porque, no, fue algo que Él me mostró y por el sueño de la Margot, la verdad las cosas, la Margot lo contó esa vez, ese sueño, y a mí me quedó muy marcado lo que la Margot pensaba. Entonces yo trataba al principio de imitarla a ella, después me di cuenta que era el Señor a través de la Margot. Gracias, Señor. Tal cual, es así. Bueno, claramente lo dice en Juan 16:33 que lo leímos. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué podemos entender eso, pero confiar? Eso nos viene a la mente cuando dice, pero confiar. Es necesario que pasemos aflicciones para que podamos cambiar nosotros ante el Señor a través de las pruebas. Todos pasamos como pruebas diferentes en la vida. Por ejemplo, nosotros un tema de separación, matrimonio, otro con problemas en los hijos, o una misma enfermedad como decía Andreita, un problema del cuerpo. Pero al final lo que Dios nos está demostrando ahí es que al final nos va a librar, que debemos confiar en Él porque Él tiene todo en su mano, bajo su cobertura tiene todo. Entonces todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Entonces por muy fuerte o difícil que sea esa dificultad, siempre el Señor está ahí atrás. Yo tengo fe que si yo me muero igual el Señor se va a encargar de mi esposa y mis hijos. Porque al final uno puede decir, Señor, no, yo no me quiero morir por mis hijos, un ejemplo. Pero esa eso te da hasta la sabiduría de Dios de decir, me voy tranquilo porque sé que no depende de mí, depende de mi esposa, mis hijos, de ti. Amén. ¿Qué iba a decir ahora? No, me gusta que como que en eso de confiar, siento que ya Él, a pesar de que haya pasado algo malo, Él ya tiene resuelto el tema y siempre va a ser bajo su voluntad. Amén. Oye, quizá un punto. Yo creo que la aflicción a la que se refiere Jesús no tiene que ver con consecuencias de nuestra desobediencia. Eso es lo que claro. Ah, ya, entonces vámonos. Es que eso lo aclaré de antes. Ah, Sí, claro, claro. Porque hay situaciones en las cuales nosotros mismos nos metemos en los líos. Escucho muy poco, dice que un poquito más alto. Me hasta la voz. Ya. Claro, a veces tomamos decisiones o hacemos cosas que van a tener consecuencias. Sí. Pero fue por nuestra culpa. Sí. Pero aún así, en esas situaciones,
el Señor también se glorifica. Si nosotros realmente la reconocemos como un error que nosotros cometimos y vamos delante de Él usa esa situación para nuestro beneficio y también para los que nos rodean. Él se glorifica en todo, en todo. Amén. Ya, bueno, confiar, lo que Jesús nos está queriendo decir es que no nos dejemos dominar por el miedo, la angustia, la desesperación o la inseguridad, sino más bien tener paz, confiar en Él, que como decía Vale, como decía, todo está resuelto por Él. Él ya tiene la solución para. Él ya tiene la solución para. Igual yo creo que ahí dice, yo he vencido al mundo, o sea, Sí. confía en mis atributos. En mis capacidades. Sí. Nosotros simplemente tenemos que volvernos a Él, dejar que Él actúe, porque a veces somos tan impulsivos que nosotros queremos la solución al tiro, de ya, o buscarle la solución nosotros, pero no dejamos actuar a Él, no lo dejamos actuar a Él. Que hay que creerle también al Señor, porque pasa que muchas veces uno dice, no, si yo confío, pero en realidad en el fondo no se le cree. Lo que siempre digo yo, pues el mundo, la gran mayoría dice no, que creen en Dios, pero ven al Señor como algo de ficción, así como que... Creen, pero no le creen. Amén. Paz que proviene de la... Ojo, porque esa paz que habla ahí, esa paz es la que proviene de la relación que tengamos con Él. ¿Sí o no? De cuánto vivamos su palabra y se nos haya revelado. Porque si no tenemos una relación con Dios, difícilmente vamos a encontrar esa paz. Si no tenemos esa intimidad con Dios, si no vivimos a diario esa relación con Dios, en cualquier circunstancia nos vamos a ir abajo. Nos vamos a ir abajo. Entonces es necesario tener esa comunión con el Señor. Sí, claro, si no conocemos sus cualidades, si no lo conocemos a Él, no es difícil confiar en algo que no conocemos. Claro. Entonces, es necesario conocerlo, tener relacionamiento con Él para saber que Él tiene el control en todas las cosas. Amén. Bueno, lo que nos está diciendo también el Señor aquí, que nuestro actuar tiene que ser distinto. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos actuar o pensar o hacer las cosas como el mundo las hace. Nosotros debemos ser distintos. Es muy necesario tener esa intimidad con el Señor en todo momento, debido a que esto nos llevará a reaccionar de la mejor manera reflejando a Jesús. Amén. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿De dónde salen los sentimientos? Del corazón. O sea, Él nos dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. O sea, nos ayudará a cómo poder tomarlo, a cómo poder reaccionar, a cómo vivir la situación. Amén. ¿Ah? Sí. A través de las aflicciones o pruebas vemos la voluntad de Dios, que es el medio que usa para nuestra transformación del carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí o no? Las aflicciones son una realidad. Las tenemos que vivir. No estamos ajenos del mundo. Las tenemos que vivir. Tampoco es una acción de abandono del Señor. Si vivimos una aflicción, no es porque el Señor nos dejó, no es porque el Señor no está. No, Él está, Él tiene el control de todo. ¿Cuál es la reacción? La reacción de una persona que no tiene a Dios o simplemente no tiene esa relación con el Señor. Bueno, cuando una persona no tiene, lo decía la Andreita, cuando una persona no tiene una relación con Dios, su reacción se basa en la carne, en la emoción, en una conclusión humana. ¿Sí o no? Quiere actuar nomás, quiere actuar. Y soluciones rápidas. Bueno, algunas de las respuestas comunes son: se desespera y no encuentra ningún sentido a lo que se está viviendo. Leamos Job 2.9. ¿Quién puede leer Job 2.9? Porque yo no lo tengo. Es que o lento, rápido, o alto, o bajo.
escuchan, ¿cierto? No lo hemos escuchado nada. ¿Puedes repetir? Quedé en Juan. 36. En Juan. ¿Cuánto era? 2.9. 2:9 ya. Vamos a poner Sí el se micrófono. escucha. Acá se escucha. Sí, aquí lo tengo. ¿Se escuchan bien? ¿Leo? Ya. Job 2:9 dice, su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ay, no. ¿Quién es esa hija del Señor? ¿Ah? ¿Quién es esa hija del Señor? ¿Sigue leyendo? Ya, bueno, ¿Eso era lo que había que leer? ese era yo. Sí, y aquí Job le responde, dice, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabemos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Eso sí. Qué distinto es la reacción de Job con la reacción de la mujer. O sea, en Job Estaba en la carne. Estaba en la carne y él estaba cuestionando. estaba cuestionando también el propósito del Señor. Todo tiene un propósito. Recuérdense de eso. Todo tiene un propósito y todo está en los planes de Dios. Bueno, otra reacción es enojarnos. O se enojan y bien culpan a otros, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O hasta incluso culpan a Dios. Adán. Adán, pues. La mujer que me diste. La mujer que me diste. Tenía razón. Tenía Tenía razón. De cierto punto de vista. A eso queremos llegar. A eso queríamos llegar, que todo comenzó en... Le vamos a profundizar en esa parte. Bueno, también otra reacción es que cuando tenemos estos problemas, estas aflicciones, o cuando alguien que no tiene al Señor tiene estas aflicciones, busca refugio donde no debe buscar, ¿cierto? Distracción, en el placer, en el alcohol, en la gente, entretenimiento para no sentir dolor o simplemente no enfrentar la situación, la esquiva. Muchas veces hemos visto que compadres dejan que pase, pero no se da cuenta que cada vez se va hundiendo más. Bueno, así reacciona el mundo, así reaccionan los que no confían en Dios, los que no tienen esa relación con el Señor. En el fondo, el que no cree reacciona de acuerdo a lo que en realidad está viviendo. ¿Cierto? Una vida sin esperanza, porque no tiene una base espiritual, menos una vida con Cristo y en Cristo. Está totalmente solo, está viviendo, no tiene esperanza. Pero sin embargo, los que estamos con el Señor, ¿cómo lo vivimos? Con esperanza. Con esperanza. Amén. Amén. Bueno, el que está con Cristo va a vivir exactamente lo mismo. Va a tener pérdida, va a sufrir temas económicos, enfermedad, angustia tal vez, desesperación. También lo vamos a vivir. ¿Cierto? También lo vamos a vivir. El que cree padece lo mismo, miedo, confusión, dolor. Pero es natural que lo vivamos. A diferencia es que tenemos esperanza en Dios. Le creemos y creemos en sus promesas. Dios nos prometió que nunca estaremos solos. Nunca estaremos solos. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice su palabra. Después de sentir todo esto, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Cuando creemos en el Señor, buscamos a Dios. Como David en el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué a Jehová. Lo que decía delante, que decía, nos podemos equivocar, todo el asunto, pero tenemos que volvernos a Cristo. Tenemos al Espíritu Santo y sabemos que no estamos solos. El Espíritu Santo trae a nuestra memoria, creo, ¿qué es lo que decía delante de Lane? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Sabemos que sin Cristo no podemos hacer nada. O sea, también nos muestra que sin Cristo no hacemos nada. Sin Cristo estamos totalmente a la despensa de.
2 Corintios 12:9. Vamos bien, ¿cierto? ¿Me escuchas? Sí, también. Escucha lo que quiero. Escucha lo que quieren escuchar. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ah, ya. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. La debilidad. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? La gracia. Su gracia. ¿Quién tiene el control de todo? ¿Por qué? Porque se perfecciona en la debilidad. Amén. Confiamos en Dios y en su propósito, aunque no se entienda. Muchas veces vamos a vivir situaciones que no la entendemos. No la entendemos. ¿Por qué? No la entendemos. Pero confiamos que Él tiene el control. Job 1:21 dice, ¿qué mejor el ejemplo de Job? Un hombre justo ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que le pidió Satanás a Dios? Poder ponerlo a prueba. Mira, imagínate que Job era tan justo delante de Dios que, no, mira, si yo le hago esto, él va a hacer esto otro, ¿cómo se dice? Renegar contra ti. ¿Puedo ¿Sí? volver al mismo? ¿A cuál? Por 2 Corintios 9? ¿Ya? Entonces 9 dice, porque tiene dos partes, dice, Ya. pero Él me ha dicho, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después sigue, dice, así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades, para que el poder del Cristo more en mí. Pero ¿qué implica Wow. eso? ¿Cómo me puedo sentir gozoso en De las circunstancias que estás viviendo. Solamente por Cristo. Confiando en Solamente Señor, en Cristo, que Él tiene el confiando. control de No, todo. pero dice que me sentiré orgulloso de mis debilidades. Porque el Señor va a trabajar en eso. Vas a salir victorioso. Cuando el Señor está trabajando, cuando el Señor... O sea, a ver, ¿cómo lo puedo graficar? Porque Él permite las cosas. Cuando no nos sucede algo, preocúpate, Sí, po. porque Dios no está trabajando. Porque ahí dice que Él perfecciona a través de las debilidades, Claro. como lo que hablábamos a través del refinamiento de la plata, Exacto. que el orfebre la machaca, y sabe que Hasta- está buena cuando Él ve su reflejo en la plata. Es lo mismo con el Señor. También puede O sea, llegar cuando más buscamos al Señor, es cuando estamos más afligidos, sabemos que no podemos hacer nada nosotros, más lo buscamos a Él. Segundo Cuanto más Corintios pruebas 12:9. difíciles tenemos, más lo buscamos. Así hay mucha gente que no es cristiana y cuando hay terremotos o cosas así, toda la gente orando, pidiéndole al Señor porque nos sentimos débiles ante Él y más lo buscamos. A mí se me ocurre igual, porque en otras versiones dice como hacer alarde de mis debilidades. Y a mí se me ocurre que por ejemplo, yo sé que Margot, en su carne, es una persona que tiende mucho hacia la tristeza. Pero ustedes me ven y soy una persona muy alegre. Y en eso se glorifica el Señor. Y puedo Eso hacer será alarde Lo que de que transmite. ¿Sería como tu debilidad? Margot es débil porque tiende hacia la tristeza, pero por medio de Cristo yo soy una persona alegre. Entonces hago alarde de que esta soy yo, una mujer Por que Cristo. tiende a la tristeza, pero por Cristo soy una mujer alegre. Entonces ahí es como se glorifica al Señor cuando yo menciono en que soy débil. Él sale exaltado porque es lo que ahora lo que ustedes pueden ver que soy una mujer contenta es porque eso lo ha hecho Cristo. Creo que ahí Cristo ese ha ido trabajando, Cristo ha ido transformando. Sí, ahora sí. Amén. Bien. En otra versión dice, claro, mi bondad es todo lo que necesitas porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso dice, me alegra presumir de mi debilidad, hacia el poder de Cristo vivirá en mí. En mi debilidad actúa Cristo. Ahora imagínate, Job siendo un hombre, un hijo de Dios y entregado al Señor, Satanás no pudo llegar y tocarlo. Satanás tuvo que pedir permiso. Él le pidió al Señor permiso para poner a prueba a Job. O sea, también, el Señor tiene el control de todo, Amén. porque no estamos en el mundo. Amén. Confiamos en Dios y su propósito, aunque no se entienda. Volvemos a Job 1:21. Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Él tiene el control de todo. Amén. Por lo tanto, el cristiano sufre igual que el no cristiano. Estamos en la misma. Estamos en las mismas, ¿no? Pero luego su reacción se encamina hacia la fe, hacia la esperanza, entendiendo que todo tiene un propósito y está en sus planes. ¿Así es? La diferencia está en quién gobierna nuestra vida. ¿Nosotros o Cristo? ¿Cierto? La diferencia está en quién gobierna nuestra vida. Es como el corazoncito. ¿Dónde está Cristo? ¿Está ahí en el centro? ¿Está al ladito o está fuera del corazón? ¿Dónde está Cristo? Sin decirlo, examínense sin decirlo. ¿Quién gobierna realmente nuestra vida? Amén. Dios no nos olvida. Lo vemos en José cuando padeció. Siempre hubo, hoy la vida de José a mí me impresiona. Siempre hubo un propósito y un plan perfecto. Hasta el final que sea. Incluso, increíble porque él vivió durante muchos años mucha injusticia tal vez, o muchas aflicciones. Pero después al último se manifestó lo que realmente Dios quería hacer con su vida. Amén. ¿Ah? Un proceso largo, en los tiempos de Dios, en los tiempos de Dios. Pablo lo mostraba de esta manera, que nada de lo que vivamos en esta vida se compara con lo eterno. Increíble, increíble. Pasar esta vida. Claro. Por eso trae aflicciones, porque a veces cuando cuando andamos en la carne, las aflicciones nos mata, o sea, nos pisotea. Nos consume, claro. Pero como dice Pablo, él en su aflicción dentro de ellos, me imagino cómo los torturaban, los perseguían. Él veía lo que el Señor le tenía eternamente, ese galardón. Sí. Pero Bueno, eso en lo espiritual lo ve. sí, en lo espiritual. Porque Y es lo que tenemos que vivir. Es verdad. Es verdad. Romanos 8, 18 al 23 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En este pasaje Pablo habla de que el Señor lo llevó, ya sea en el espíritu o en el cuerpo, a ver la gloria de Dios. ¿Lo han leído esa parte, no? Sí. Que como que el Señor lo transportó a ver la gloria de Dios. Por eso él habla con mucha... ¿Ah? Él entendió. Él entendió que su propósito no estaba... O sea, él tenía un propósito aquí en la tierra, pero la finalidad de ese propósito era lo eterno. Era lo eterno. O sea, nada de lo que podamos vivir aquí, nada de lo que él estuviera viviendo era comparable a la gloria eterna. Amén. Pablo no niega el sufrimiento, lo vivió. Donde iba lo encarcelaban al pobre. Donde iba tenía una cárcel ya lista, claro, reservada. Pablo no niega el sufrimiento que debemos vivir, pero lo muestra proyectado hacia lo eterno, que no hay comparación, que es un dolor temporal en relación con la gloria eterna en Cristo. Pablo las vivió todas y aún así glorifica a Él, lo glorifica a Él, mirando lo eterno, ¿cierto? Además, las pruebas nos muestran que nosotros tenemos esperanza, que nuestra estadía es pasajera y el mundo no tiene nada de eso. Nos muestra esperanza, que nuestra vida aquí es pasajera. Tiene un principio, tiene un fin, pero esto va a pasar, pero nosotros continuaremos. El mundo no. El mundo no. También recordar que no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros, el cual actúa en nuestras debilidades. ¿Qué dice Romanos 8:26? Dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no
pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Y Él nos ayuda en esa aflicción. Hay que pedir cómo mirar las cosas. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe bien qué es lo que necesitamos para seguir su propósito. Amén. Salmo 39, quizá 34, 19, dice: muchas son las aflicciones del justo. Todos hemos vivido aflicciones, ¿cierto? Todos hemos pasado por situaciones complejas, difíciles, pero de todas ellas nos librará Jehová, lo librará Jehová, dice. Todos hemos vivido, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. En todas ellas el Señor tiene el control. Amén. Como decíamos al principio, no estamos exentos de las pruebas. Para nada. Tal vez hemos vivido muchas, tal vez hemos vivido unas más fuertes que otras, pero si estamos aquí en este mundo vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir viviendo. Que sea lo que vivió Job, David, José, Pablo. Pero todos ellos tenían un propósito. Todos estaban dentro del plan de Dios. Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 16, está el relato de Pablo y Silas. ¿Quién conoce ese relato? Acá vemos varias situaciones que resaltan. Yo me acuerdo que he visto, hay una alabanza que habla de esta. Yo he leído varias veces este pasaje y tal vez me lo habían resaltado, tal vez me lo habían dicho, pero no me acordaba de una parte de acá del pasaje. Parece que una vez habló Josué de este relato. No me recuerdo, alguien habló. Bueno, dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, está el relato de Pablo y Silas. Acá vemos varias situaciones que resaltan. Versículo 16 dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Notamos algo raro, ¿no? En este pasaje. ¿Cierto que no? Ninguno nos dimos cuenta. Habla de una divina, habla de un mundo, y que lo mezcla con lo espiritual. A simple vista no hay nada malo, incluso está declarando verdad de Dios. ¿Sí o no? Está declarando verdad de Dios, de quienes eran ellos y qué decían. ¿Qué es lo que decía la divina? Eran siervos de Dios. Estos eran siervos del Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Veamos el versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, se enojó, se molestó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio. Habíamos visto un demonio, ¿no? No, que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Bueno, ya lo dijimos. ¿Qué pasaba en ella? Ella tenía un demonio. ¿Y por qué Pablo hizo esto? ¿Por qué Pablo se dio la media vuelta y sacó ese demonio de ella? ¿Por qué creemos que lo puede haber hecho? Lo dijo la Andreita. O sea, igual textual dice que fue porque se molestó, pero como... ¿Sí? ¿Por qué más puede ser? Porque no era divino lo que ¿Ah? vivía. No era divino. Porque ella Claro. venía de otro lado.
Lo que pasa es que de alguna forma Satanás aprovecha estas situaciones. Y Pablo se dio cuenta que no se puede relacionar lo puro, lo santo, lo verdadero, que lo que es de Dios, con lo que es del mundo, con lo inmundo, con los demonios. Ella era hechicera, porque tenía espíritu de adivinación. Y Dios está en contra de eso. ¿Sí? Dios está en contra de eso. O sea, no se puede relacionar lo inmundo, la adivinación, con lo que ellos... Pero miren, porque este espíritu inmundo estaba usando una verdad para que de alguna forma se relacionara ¿qué hubiese pasado si Pablo no lo hubiese hecho? Confusión. Confusión. Se mezclan las cosas. Se mezclan las cosas. Mucha gente lo hubiese seguido a ella en vez de solo. ¿Por qué? Porque hubiesen dicho, mira, ella tiene razón, ella sabe, ella conoce. ¿Cierto? ¿Ah? Hoy pasa eso, con las adivinas, el tarot, todas esas cosas. Claro, con mucha la- gente se hubiese ido por ese lado en con vez el de haber horóscopo. buscado a Dios. Sí, pues, Sí, y ellas sí, que mismas la hablan de siguió Dios. varias veces. Sí, pues, Claro. es que yo no entiendo cuando hablan de esa. A mí me produce confusión cuando he llegado a leer, cuando hablan. Es que Dios dice que no sé qué, y yo digo, ¿pero cómo? O igual que la gente que escribe Dios con minúsculas y no con mayúsculas, o sea, también lo mismo. Es como tan extraño lo que. Sí, tengo una amiga que salimos del mismo colegio de monjas. Ella siempre ha sido como muy No creyente. entendieron bien. Creyente, según ella. Y ella ahora hace unas terapias raras que dice que ve los registros acá, chicos, pero que todo es por Dios. Entonces como que yo de verdad que a veces me habla y me dice, ay, que Dios te bendiga, y después me manda los ángeles del no sé qué, y yo así como, ya, bueno, pero siento que toda la gente se está como que es lo mismo que Es está que es una haciendo forma de llegar a la gente, la- meter a Dios dentro. la O sea, joven Satanás de lo esto. usa. Pues. Porque mucha gente se está yendo como para ese lado y porque ven que dicen Dios, como que lo ven como que no es algo terrible, pero en verdad es un engaño. Oye, a mí me llama mucho, disculpe, a mí me llaman mucho los venezolanos y los colombianos, no sé si se han dado cuenta. ¿Y los mexicanos? Dentro de, ¿Qué? oye, dentro de su vocabulario hablan mucho de Dios, Sí, es verdad. hablan mucho de Dios, pero no tienen una relación con Dios. No, pues religión no. Exactamente. Incluso hasta los mismos narcos o los que están involucrados en estas pandillas, todo, ellos hablan de Dios. Y adoran a la Virgen. Sí, pues tienen vírgenes Virgen, que Claro. sí. enseñan Santa Muerte, cosas así, son súper raras. Son súper raros. Oye, Mauri, una historia cortita, porque ayer estaba René y Lito acá, pues abuelito, los dos, pues. Estoy ubicando a Lito. Y René andaba en mayor que Lito, ya pasó los 80. Y qué entretenido hablar con ellos porque tienen historia de hace 50 años. Pues. Pa' días. Y me contaba René que les pasaba mucho que en medio de las reuniones un demonio manifestaba. se manifestaba y empezaba el show y los hermanos y entre cinco tratando de agarrar a la persona. Y decía que como que no caían en la cuenta de lo que había que hacer. Que es como lo que tú estás planteando, porque en este caso Pablo quizás dejó pasar unos días. Pero al minuto la confrontó y se acabó el problema. Pero dicen que ellos a veces, varios domingos, en la lucha y como que no sé qué pensarían, que era entretenido. No. ¿Lo hago o no lo hago? A veces 40 minutos ahí. O simplemente, o simplemente no estaba la valentía. ¿Ah? O simplemente no estaba No, la es que valentía. estaban, en el fondo oraban y reprendían y se manifestaban y a veces estaban 40 o una hora con la persona y el culto se desarmaba, po. ¿Te das cuenta? Entonces un Lito decía que una vez dijo, no, esto no está bien, dijo. Y dice que cuando era todos los domingos que se repetía el tema, y un día dice, esto no va a pasar hoy. Y cuando se empezó a dar, el Lito llegó y le dijo, en el nombre de Jesús, abre los ojos. A la persona que estaba manifestándose, dice que abrió los ojos y dijo, nada más. Después vamos a hablar, le dijo. Y nunca más. Y pasó con otras personas, en el nombre de Jesús, abre los ojos. Después vamos a hablar. Y se calmaba todo y el culto seguía lo que tenía que hacer. Pues. Y tiene tanto que ver con lo que estáis planteando. O sea, los demonios no tienen parte nuestra. Y si una persona, por la condición de pecado que tuvo o por las cosas que hizo, trae algo adentro,
Ahí llega el momento donde hay que apartarse con esa persona, en el nombre de Jesús vamos a hacer esto, pero no en medio de la reunión. El culto no se mezcla con la tiniebla. Lo santo, lo puro. Eso es importante que lo sepamos. Amén. Yo creo que Lito le hacía Le da un palo. como el chavo. Y Ahora, Lito tiene harta historia. yo tengo una pregunta. Sí. ¿Un cristiano puede estar endemoniado? ¿Un cristiano 100% convertido? Eres el único caso. Eres el único caso. No puede ser. No, porque estamos sellados bajo la sangre. No se mezcla el aceite con el agua. Por eso me extraña que hay hermanos que empiezan. Una vez estábamos yo me acordé, estábamos en un retiro de silencio y habían puros hombres, parece. Y uno de los hermanos que estaba por ahí empezó a saltar y dije, qué extraño. A mí me produjo algo, porque decía, o es una actuación del hermano o realmente hay algo que no está bien en él. Pero era sí, nuevo, hay que ver eso, porque no era nuevo. no era nuevo. Entonces, pero en sí, como que siempre me llamó la atención eso. Pero en lo que decían los chiquillos, un cristiano no podemos estar endemoniados. No, porque no se puede mezclar las cosas. El que viene al mundo sí, porque abrió puertas inconscientemente. Y bueno, yo cuando estuve antes en Converso, yo iba a verme, a veces me hacían limpiezas, tonteras que me engañaron. ¿Me entiendes? ¿Qué no hizo? Pero en sí, había una señora que me decía, no, yo veo de ti al lado una niña como cara de demonio. Yo no veía nunca nada, ni me daba ni miedo. A mí no me daba ni miedo. Y ella lo veía, pero yo en un momento ya pensé, dije, esto es una payasada, una mentira. Porque al final yo no, de verdad que yo no veía nada. Pero en sí, la incredulidad lleva a eso, al engaño del diablo. Sí. Lleva a que él te puede sanar, a que él te puede ayudar, Claro. a que otras personas te hicieron mal también te Yo pueden como sanar. que el Satanás usa verdades de Dios, usa también Sí. para engañar. Sí. Él quiere ser como Dios. Oye, hay mucha gente satánica que usa toda la Biblia. Sí. Entonces yo conocí muchos en homeschool porque hacen escuela en casa No, sí, homeschool. y estaban todos revueltos en una página y todos usaban versículos. Y claro, nosotros los invitamos a Castor Villarín y expusieron y todo, y después cachamos que eran satánicos. Po. ¿En serio? Como que le faltó discernimiento. Y yo era primera vez que veía que del otro lado se usaba toda la Biblia, pues la palabra. Y yo no Tan la así. había cachado. Entonces de ahí como que ya, claro, hablan de Dios, pero ¿qué Dios? ¿Cómo se llama el Dios al que tú sigues? Alabando, claro. Porque Dios puede tener muchos nombres y muchas expresiones. Pues. O sea, Satanás es el Dios de ellos. Entonces ellos igual le llaman Dios, entonces, oye, que Dios te bendiga. Sí, pero ¿qué Dios? ¿Cachai? Es buena esa pregunta. Claro. ¿De qué estás hablando? En India también tienen dioses. En India también tienen dioses. Claro, pues son Es importante dioses, Dios. El nombre del Dios es muy Bueno, importante. Satanás cuando quiso tentar a Jesús se sabe la palabra. Y, de hecho le dijo Jesús, no tentarás a tu Dios, le dijo a Satanás que es su Dios el Señor. Por El eso mismo hacía Jesús. tanto énfasis en el Antiguo Testamento, tanto énfasis al nombre de Dios. Nuestro Dios es Yahweh o Jehová, con el nombre, porque había todos los pueblos que estaban en ese tiempo tenían también sus dioses con otros nombres. Entonces el nombre es muy importante. Ahora uno dice Dios y piensa que es el mismo Dios, pero no es el mismo. Es mejor mencionar a Jesucristo, Yahweh. sino como lo dice la Eli, Yahweh, Jehová. Bueno, la importancia de esto es estar en comunión con el Señor, para que a través del Espíritu Santo tener discernimiento de qué es realmente del Señor y lo que es de Satanás. O sea, que Dios nos dé, cuando tenemos esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, ese acercamiento a Dios, Él nos va a revelar qué es lo que es de Dios y qué es lo que no, ¿cierto? Estar atento a la voz que nos dice en distintas situaciones, digamos, cuando vivimos reflexiones, ¿qué podemos escuchar en nuestro oído? Otra vez lo mismo. Dios no te quiere. ¿Escuchamos eso, no? Si te quisiera no pasaría estas cosas. ¿Cómo Él va a querer esto para ti? ¿Quién es? ¿Es Dios? No, es el diablo.
Satanás actúa, po, y actúa, como decía delante Alejandro, conociendo la verdad, po. ¿De verdad Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué está haciendo ahí Satanás? Poniendo en duda. Poniendo en duda, pero usando una verdad, po. Usando una verdad. ¿De verdad te dijo eso? O sea, nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que tener ese discernimiento. Ojo con las voces en nuestros oídos. ¿Cómo? Bueno, sigamos con el relato. ¿Qué pasó después con Pablo y Silas? ¿Qué pasó después? Cuando Pablo expulsó el demonio de la chiquilla y todo el asunto, los que sacaban beneficio de esto, ¿qué pasó? Lo atraparon los... Estaban furiosos, lo atraparon y lo llevaron ante el concilio, lo encarcelaron, lo golpearon. Bueno, todos podríamos pensar que fue injusto, ¿no? Y realmente fue injusto. Pero, ¿qué dice la palabra? Dice en el versículo... A ver, déjenme que me metí. Ya bueno, lo encarcelaron, lo golpearon y todo el asunto, lo metieron a un calabozo. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y además los prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Miren, ¿por qué habrá pasado eso? ¿Qué habrá influido que haya habido un terremoto, que se hayan cortado las cadenas, que se hayan soltado las cadenas? Que Pablo y Silas estaban adentro. Fue como de alguna manera Pablo tomó esa situación, esa circunstancia. Tenemos que pensar que cuando lo metieron, lo golpearon, lo encarcelaron, lo llevaron a un calabozo. La palabra dice que fue al fondo fue como el calabozo más oscuro y sin duda que no estaba nada de limpio. Oscuro, sucio, hediondo. Oh. Más encima lo pusieron en un cepo se llama. ¿Y qué es lo que es un cepo? Yo tampoco sabía. No. Un cepo es como una prensa de madera que le meten los pies y que se lo ajustan, digamos, tiene distintos hoyitos. Y según el pie lo ponen donde le queda más justito, pero después se lo apretan. ¿Se acuerdan eso cuando metían la cabeza y las manos? Ya, ese es el cepo. Y eso con una prensa lo apretan. Bueno, en esa circunstancia estaba Pablo. ¿Y qué es lo que hizo él? Con Silas adoraban. Imagínense el dolor, la incomodidad, la hediondez. Pero aún así él, ¿cómo actuó ante esa circunstancia? Adorando al Señor. Adorando al Señor. Alabando a Dios. Bueno, la reacción de ellos es una situación injusta. Ante una situación injusta fue orar y alabar al Señor. Debemos tener en cuenta que no estaban pasándola bien. Ya lo dijimos, el entorno no era nada agradable, nada agradable. Pero todo estaba en los planes de Dios. Y la consecuencia de la reacción de ellos ante la adversidad y sufrimiento provocó, ¿qué provocó? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué provocó? La libertad. Ahora, si a mí se me rompen las cadenas y todo el asunto, yo salgo pero soplado. Salgo en 3 tiempos corriendo y... Ellos, eso... ¿Es así o no? ¿Lo haría o no? Yo salgo corriendo al tiro, soy libre, libertad. Oye, el Señor lo hizo, así que por algo lo hizo, vamos corriendo. Pero la actitud de ellos, ¿cuál fue? Por eso no alabanza. Creen en Dios, confían en Dios. Ellos no se arrancaron. Ellos se quedaron ahí. Cuando el carcelero los vio, ¿qué iba a hacer? Sacó su espada. ¿Y Pablo qué hizo? No. Para. Estamos aquí, nadie se ha ido. O sea,
Si a un carcelero se le arrancaba un prisionero, era la muerte. Estaba condenado, ya estaba condenado. Pero él dijo, bueno, en que me maten allá, prefiero yo mismo matarme. Pero Pablo lo detuvo. ¿Y qué provocó? Miren la actitud de Pablo y Silas. O sea, él ante toda adversidad hizo lo que Dios quería que hiciera. No hizo lo que supuestamente nosotros hubiésemos podido hacer o querido hacer, arrancar, quejarnos, molestarnos. Él hizo todo lo contrario. Ahora, es Pablo, sí lo sé, es Pablo. Pero miren, pero también era hombre, exactamente. El carcelero les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos estuvieron orando toda la noche, estuvieron alabando toda la noche. No solamente escuchó el carcelero, sino que todos los que estaban ahí. Y cuando se cortaron las cadenas, él pensó que todos se habían arrancado. Pero como vio la reacción de ellos, que ellos, antes de arrancarse, antes de buscar la libertad, ellos prefirieron hacer la voluntad de Dios, agradar el corazón de Dios. El carcelero vio eso. Vio eso en ellos. Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Miren las consecuencias de hacer la voluntad de Dios. Hay un propósito ahí. Sí o sí ahí está el propósito de que ellos sean encarcelados. Llegó a la salvación de ese... Es lo que estamos hablando. Y si su familia, estaba, porque claro, él lo cree y los de tú y los de tu casa sean salvos. O sea, que a Pablo, por haber expulsado ese demonio, lo encarcelaron, pero todo estaba en los planes de Dios. Exacto. Todo estaba en los planes de Dios. Nada estaba ajeno. ¿Para qué? Para que el carcelero y toda la familia fueran salvos. O sea, algo ya estaba predicho. Estaban en los planes de Dios. Dice, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa, aún a esa hora de la noche. El carcelero los atendió y les lavó las heridas. Imagínense lo que produjo todo en el carcelero, que sea, después él le estuvo limpiando la herida y todo. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Wow, quizás cuántos eran, no está claro, pero dice a todos. O sea, no eran dos ni tres, eran varios. El carcelero los llevó adentro de su casa y le dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Amén. Amén. Qué increíble cómo actúa el Señor. En las dificultades glorificamos a Dios dependiendo de cómo nosotros reaccionemos. ¿Amén? Qué importante es que nos enfoquemos más en las cosas del Señor, que es lo que nosotros queramos o creamos. Es ahí donde vemos los resultados favorables, tanto para los que no creen como también para nosotros. Los que no creen, creen en Dios. Y nosotros que creemos, nos fortalecemos en Él. Nuestro carácter se perfecciona a la imagen de Dios, de Cristo. Bueno, hay tanto de lo que podríamos hablar y encontrar en su palabra con respecto a lo que el Señor nos permite vivir para glorificarlo en la adversidad y dejar que Él tenga el control en todas las cosas. En la palabra podemos encontrar un montón de cosas donde siervos de Dios han sufrido, pero detrás de todo ese sufrimiento hay un propósito. Bueno, como ya lo hemos dicho, nada para Dios es al azar, nada. Todo tiene un propósito. A los que verdaderamente aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para bien, dice. En Proverbios 16:4, Proverbios está dividido en dos partes. En la primera parte dice, no lo tengo, aquí está. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. O sea, todo es por Él y para Él. Todo lo que vivamos es por Él y para Él. Amén. Y volvemos a Juan 16.
33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén.